Hermanos, iniciamos esta semana con la celebración de la Semana de la Biblia, el libro más importante de la historia, porque es palabra de Dios. Dice la Escritura en 1 de Pedro 1, de los versículos 22 al 25, habiendo purificado vuestras almas en la obediencia de la verdad por el Espíritu, en caridad hermanable, sin fingimiento. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. Secóse la hierba y la flor se cayó, mas la palabra del Señor permanece perpetuamente. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. El título de este estudio es La palabra de Dios produce un nuevo nacimiento. Experimentamos muchos beneficios cuando leemos las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios. Son un consejo, son una guía, encontramos ánimo, encontramos muchas cosas. Pero hay uno, el principal, el más importante, que es la palabra de Dios produce un nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque en ella se encuentra un mensaje de salvación. Sabemos nosotros al escudriñarla que este mensaje de salvación fue anunciado primeramente allá por los ángeles cuando Jesús nació. Dice la Escritura en Lucas 2:11. El mensaje de los ángeles fue que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Entonces encontramos aquí que este anuncio lo hicieron los ángeles a los pastores, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, ha nacido hoy. Este mensaje de salvación lo encontramos acá en la palabra santa. Luego, esto fue afirmado por el Señor Jesús. Él dijo a sus seguidores, a sus discípulos, en San Juan 5:39, ya un texto conocido por muchos de nosotros, él dijo en San Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. El Señor Jesús dijo, escudriñalas, en ellas hay vida eterna. Cuando llegó a ver un maestro, un rabí llamado Nicodemo a Jesús de noche, queriendo él saber cómo obtener la vida eterna, cómo llegar al reino de los cielos, el Señor Jesucristo le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. La palabra de Dios produce este nuevo nacimiento necesario para ver el reino de Dios. Este mensaje de salvación fue predicado. Tenemos nosotros un ejemplo allá en Hechos, por Pedro. Hechos 2, cuando hubo el derramamiento del Espíritu Santo, la llegada del Espíritu Santo acá a la tierra, y hubo una grande conglomeración de gente, había mucha gente reunida en el día de Pentecostés, y Pedro les da a conocer un mensaje escrito de esta manera. Les dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios ha hecho Señor y Cristo. Entonces, oído esto, fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Este Jesús que vosotros crucificasteis. El mensaje de salvación es que había de venir un Salvador, que es Cristo el Señor, pero que no solamente tenía que morir, sino que también tenía que resucitar, venciendo a la muerte. Y creyendo en ello, podemos nosotros tener un nuevo nacimiento. Este nuevo nacimiento fue experimentado por muchos.
Un ejemplo muy palpable es el caso del apóstol Pablo. Él mismo da a conocer su testimonio. Él narra ante el rey Agripa, siendo él acusado que perturbaba el orden, que quería dividir la nación, que quería levantarse en contra de Roma. Es llamado a juicio y es presentado ante el rey Agripa, y él expresa qué era lo que él hacía. Y en esa expresión él habla de esa conversión que tuvo, de ese nuevo nacimiento, de ir en una dirección y con el encuentro de Jesús no lo conoció físicamente, sino que él dice que perseguía a gente que creía en Jesús y que le predicaba. Entonces dice la Escritura que él da a conocer su testimonio. Dice en Hechos 26:9: yo ciertamente había pensado deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén, y yo encerré en cárceles a muchos de los santos, recibida potestad de los príncipes de los sacerdotes, y cuando eran matados yo di mi voto. De esto se nos presenta un ejemplo con Esteban, diácono, que él dio su consentimiento para que fuera apedreado. Y dice él que había pensado hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Dice la lectura siguiente: y muchas veces, castigándolos por todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguía hasta en las ciudades extrañas. Él narra que era el fariseo, de la secta de los fariseos, y por lo tanto él no creía en Jesús como el Mesías. Él no creía en Jesús como el Cristo, el Salvador. Él decía que era un impostor y por lo tanto perseguía, castigaba, dice, a los que creían en Jesús. Dice: en lo cual ocupado, yendo a Damasco con potestad y comisión de los príncipes de los sacerdotes, en mitad del día, oh rey, vi en el camino una luz del cielo, que sobrepujaba el resplandor del sol, la cual me rodeó y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebraica: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te das cosas contra los aguijones. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Mas levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te he aparecido, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas que apareceré a ti, librándote del pueblo y de los gentiles, a los cuales ahora te envío. Y de ahí nosotros conocemos la historia. De ahí en adelante él se convierte en un predicador de Jesús de Nazaret. Después de haber perseguido, después de haber él consentido en la muerte de los que creían en Cristo, ahora él se convierte en predicador. Un cambio totalmente radical, todo lo opuesto. ¿Por qué? Porque eso es el nuevo nacimiento. Todos hemos nacido de una manera carnal, humana, pero nos hace falta quizá un nuevo nacimiento, un nacimiento espiritual. Pablo lo experimentó y a causa de eso predicó, haciendo viajes misioneros, y él no cesaba de predicar a Cristo. Tuvo ese encuentro personal con él. Y en Hechos 18:28 dice la Escritura: porque con gran vehemencia convencía públicamente a los judíos, mostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. ¿Cuántos actualmente creerán esto, que Jesús es el Cristo? Algunos inclusive dudan de su venida, piensan que hablar de Jesús es hablar de un amigo imaginario, y así nos tratan quizá a los que creemos, diciendo que estamos locos, diciendo que es falso, diciendo que hay que vivir la vida, que eso de lo espiritual no es para ellos. Pero ¿cuántos aún, si nosotros seguimos ahorita las noticias? Esta semana hay una página que publicó de Israel en donde judíos esperan la venida de su Mesías. ¿Por qué? Porque estos judíos
Estos judíos no aceptan a Jesús como su Mesías y ellos aún esperan su Mesías. ¿Cuál es tu situación? ¿Tú sí lo aceptas en tu vida como Cristo, como el Salvador, el ungido de Dios? Encontramos en la palabra de nuestro Dios que este nuevo nacimiento fue experimentado en las grandes ciudades que Pablo predicaba, que Pablo visitaba en sus viajes. Iba a grandes ciudades, iba a las sinagogas, predicaba en público, y la gente que escuchaba el mensaje de la palabra de Dios experimentaba ese nuevo nacimiento, porque ese es el poder de la palabra de Dios. Es una de las cosas que produce un nuevo nacimiento, aún de los pecados más terribles. ¿Cuántos de nosotros quizá tenemos familiares, tenemos gente que conocemos y que a veces pensamos que no va a cambiar, que es muy difícil, pero lo que no podemos humanamente hacer, la palabra de Dios sí lo puede hacer? Y aquí está el ejemplo. Dice Hechos 19:18, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Muchos de los que habían creído. ¿En qué habían creído? En el mensaje de salvación que les predicaba Pablo, en el mensaje de que Cristo es el Hijo de Dios y que vino a morir, a dar su vida en rescate por todos nosotros. Eso creyeron y venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado vanas artes trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y echada la cuenta del precio de ellos, hallaron ser 50,000 denarios. Así crecía poderosamente la palabra del Señor y prevalecía. Fíjense, personas que se dedicaban a la brujería, a ese oficio, brujos, personas que practicaban esto. Dice que creyeron en Jesús, fueron librados del poder del mal, del poder del diablo, y ahora venían confesando. Y tan grande muestra dieron de que no querían volver a ese camino, que dice que quemaron los libros. Estos libros de vanas artes, estos libros que se comercializan desde hace muchos años, con conjuros, con situaciones que atraen a demonios y que son para operación de demonios, los quemaron delante de todos, y eran libros muy caros. Si ubicamos en esos tiempos, ¿de dónde los habrán traído? Gente que escribía, y que actualmente hay libros de ese tipo. Pero nosotros tenemos la decisión, qué camino tomar. Y estas personas, dice que creían en Cristo, fueron librados, porque es el poder de la palabra de Dios. Librarlos a los que son oprimidos del diablo. Eso dijo Jesucristo. Él vino a liberar a los cautivos del diablo. No solamente de estos pecados, dice la Escritura también en 1 Corintios 6, versículos 9 al 11, las ciudades, y una de las ciudades fue Corinto. ¿Y qué había en Corinto? Pues había lo siguiente, dice la Escritura: ¿no sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? No erréis, que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los robadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya sois lavados, mas ya sois santificados, mas ya sois justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Quizá dentro de esta lista habramos caído alguno de nosotros. No es para avergonzarse. ¿Por qué? Porque dice la palabra de nuestro Dios, andábamos sin Cristo, andábamos en una república ajenos de la palabra de Dios. Pero con la palabra de Dios trae un nuevo nacimiento y dice, y esto era, es toda la lista. Dice fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, los que se echan con varones, ladrones, avaros, borrachos, maldicientes, robadores. Dice Pablo, esto erais algunos, porque el poder de Dios transforma. No pensemos que para llegar a Dios vamos a llegar de esta manera que creamos que somos mejores que los demás.
Ese es un error que tenemos y a veces tratamos de corregirnos a nosotros mismos, pero el poder eficiente, eficaz, es el poder de la sangre de Jesucristo. Cuando tú crees en Él, le entregas tu vida, Él te transforma, Él te hace una nueva persona. Por eso dice, ya sois lavados. ¿Lavados por qué? Por la sangre de Jesucristo, que la vertió allá en una cruz y que tiene efecto hasta nuestros tiempos, por fe. ¿Crees? Ya sois lavados, ya sois santificados, ya sois justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Qué tienes que hacer? Entregarle tu vida. La pregunta es, ¿lo has experimentado? ¿Has experimentado que la palabra de Dios produce un nuevo nacimiento? ¿O te has conformado en a lo mejor obtener alguna enseñanza? A lo mejor hasta la has usado. Hace poco escuchaba un discurso de una persona que daba hacia jóvenes y utilizaba muchos textos de la Escritura y los acomodaba de acuerdo a dar ánimo a los jóvenes. Quizás sea bueno, pero ese no es el objetivo. Lo principal de la palabra de Dios es que tú entiendas el mensaje de salvación. Primeramente, que eres pecador y que por lo tanto la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Pero no solamente se queda ahí, sino que Dios te amó con grande amor, que dio a su Hijo Jesucristo para morir por ti, por mí. Dice el apóstol Pablo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Ya lo aceptaste en tu vida? ¿Ya experimentaste ese nuevo nacimiento? ¿O sigues leyendo la Biblia solamente para como un libro más? No es un libro más, es un libro que transforma, porque dice la Escritura que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más penetrante que una espada de dos filos. Cierta ocasión se encontró en un pueblo una persona fuera de una iglesia. Personas de la iglesia le invitaban y él se acercaba por ahí nada más en unas calles y él decía, yo no voy a esa iglesia porque esa iglesia hace cobardes. He conocido a personas que van ahí y ya no hacen esto, ya no hacen el otro. Y le explicaba a la persona que le invitaba, no hace cobardes, sino que ahí escuchan un mensaje y transforma vidas. Dice la palabra de nuestro Dios que el reino de Dios se hace de fuerza y solo los valientes lo arrebatan. Pero a veces amamos más lo que tenemos, amamos más diversiones, amamos más vicios, amamos más otras cosas que están ahí y no queremos experimentar ese poder de Dios con un nuevo nacimiento. Pero los que tenemos esa experiencia podemos afirmar que sí es de esta manera. No somos perfectos, dice Pablo, no que la haya alcanzado ni que sea perfecto, sino que prosigo al blanco, al premio de la soberana vocación que es en Cristo Jesús. Si tienes esta experiencia, habla, dile a otros. Cristo te puede salvar, Cristo te puede transformar, hacer una nueva persona. Muéstrale, aquí dice la Escritura, aquí escrito está. No hablarás tú, hablará Dios a través de su palabra y sin duda hará ese efecto que tiene la palabra de Dios de producir un nuevo nacimiento. Si tenemos esta experiencia, agradezcámosle a Dios también porque llegó la palabra de Dios hasta nuestro hogar, llegó hasta nuestras vidas y esto nos trajo bendición, porque dice la Escritura, luego la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Que Dios nos bendiga, nos ayude y seamos gente renacida en Cristo Jesús. Amén.